Hola, mi nombre es Durasca Salazar y les vengo a hablar sobre el psicodrama. El psicodrama es una técnica de psicoterapia grupal creada por Jacob Lewis a principios del siglo XX. Su principio básico es que las personas no solo hablen de los problemas, sino que los vivan y los escenifiquen en un lugar seguro. Ahora bien, con respecto a sus conceptos básicos, iniciamos por el principal, que es el aquí y el ahora. Esto significa que las personas deben traer sus conflictos, bien sean del pasado o que ellos crean que los pueden acechar en el futuro, los deben traer al presente, al aquí y al ahora. ¿Por qué? Porque esto va a permitir maximizar la intensidad y la intervención terapéutica. Por otro lado, también está la espontaneidad y creatividad, que se basa en la capacidad de dar una respuesta nueva, buena y adecuada a diversas situaciones. Si esto no es así y se ve más bien como seguimiento de patrones en diversas situaciones y respuestas inadecuadas, viene siendo como una especie de patología de la espontaneidad, y el psicodrama se encarga de trabajar. También encontramos el factor tele, que básicamente es la conexión genuina que se da entre los miembros participantes del psicodrama. Esto puede actuar como una especie de radar emocional y social que permite ver cómo realmente se siente esa persona, como una empatía genuina, y también ver a esa persona como lo que realmente es en el aquí y en el ahora. Y por último tenemos la red social, que básicamente viene siendo las personas significativas que nos rodean, y el psicodrama nos ayuda a visualizar qué tal es la calidad de relación con esta red de apoyo. Muchas gracias. Ahora les vamos a hablar sobre el modelo humanista existencial en la terapia grupal. Este es un enfoque que se centra en la experiencia inmediata del individuo dentro de un grupo, su libertad de elección y su responsabilidad para crear un sentido de vida. Este enfoque ve al ser humano como un ser inherentemente bueno, con una tendencia innata a la autorrealización y al crecimiento personal. El grupo se suele convertir como en un laboratorio social, así lo veo, donde los miembros exploran y abordan las cuestiones existenciales fundamentales, como la soledad, la libertad, la responsabilidad, la búsqueda de sentido e incluso la muerte. Y todo a través de una interacción honesta y genuina. El objetivo de esta terapia, la humanista existencial, para mí es acompañar a la persona a volverse más auténtica, a asumir la responsabilidad de su vida y a crear, por supuesto, un sentido personal que le permita vivir de manera más plena a pesar de las inevitables dificultades de su propia existencia. Ahora bien, los conceptos claves de este modelo. El terapeuta facilita un ambiente de seguridad, aceptación incondicional y comprensión empática para que los mismos participantes puedan ser auténticos y explorar su experiencia subjetiva. Precisamente uno de esos principios claves son la libertad, el sentido y la responsabilidad. La libertad porque este modelo afirma que los seres humanos son fundamentalmente libres. Esta libertad no es solo política o social, sino una libertad ontológica, es decir, la capacidad de elegir nuestra actitud y nuestro camino, incluso ante las limitaciones externas. En el grupo, la terapia grupal desafía la creencia de que uno es víctima de las circunstancias. Se alienta a los miembros a reconocer y ejercer su capacidad de elección en su vida y en sus interacciones dentro del grupo. Como el segundo punto, el sentido o la búsqueda de sentido, porque la filosofía existencialista sostiene que la vida no viene con un significado predefinido. El ser humano está condenado a crear su propio sentido. La falta de un propósito claro a menudo se relaciona con la crisis existencial, la neurosis y el vacío interior. En el grupo, la terapia grupal facilita la exploración de los valores y propósitos que dan significado a la vida de cada individuo. No busca imponer un sentido, sino acompañar al individuo en su propia búsqueda de sentido. Y por último, el tercero, la responsabilidad. Esta última porque es la otra cara de la libertad. El modelo subraya que, dado que somos libres de elegir, somos totalmente responsables de nuestras elecciones, nuestros sentimientos y la calidad de nuestra experiencia. En el grupo
se fomenta que los miembros adopten un lenguaje de propietario en lugar de víctima. Por ejemplo, reemplazar me hace enojar por elijo sentirme enojado ante lo que me dices. El objetivo es que cada persona se reconozca como el autor principal de su vida y sus problemas, por supuesto. Esto no implica culpa, sino el reconocimiento del poder personal para poder cambiar. Técnicas del modelo psicodramático en la terapia de grupos. De estas se destacan 10 técnicas principales, empezando por soliloquio. En esta técnica, el protagonista expresa en voz alta sus pensamientos, sentimientos y diálogos internos que normalmente no verbalizaría a los demás en la escena. Esta es una forma de acceder a su mundo privado. El doble. En esta técnica, un miembro del grupo o el auxiliar se coloca al lado o detrás del protagonista y actúa como su doble, expresando en voz alta lo que cree que el protagonista está sintiendo o pensando en ese momento, pero que no logra o no se atreve a decir. En esta técnica, el protagonista puede o aceptarlo o rechazarlo. La interpolación de resistencia. El director o auxiliar introduce elementos inesperados o desafiantes en la escena para confrontar o hacer consciente la resistencia del protagonista a explorar o verbalizar ciertos temas o emociones. La técnica de la inversión de roles. Esta es una técnica bastante famosa donde el protagonista intercambia su lugar y rol con otra persona de la escena. Puede ser un familiar, un amigo o incluso un objeto o un concepto. Al asumir la perspectiva del otro, el protagonista puede comprender mejor los sentimientos y motivaciones de esa persona, aliviando así tensiones. El espejo. En esta técnica, el protagonista se retira de la escena y otro miembro del grupo asume su rol para representarlo. Esto le permite al protagonista verse a sí mismo desde afuera, es decir, como en un espejo, y observar cómo su gesto, su postura y su comportamiento verlos desde afuera y así facilitar la toma de conciencia. Cultura. Esta se utiliza para representar relaciones o estructuras familiares, grupales, de forma física, donde el protagonista moldea a otros miembros del grupo para que adopten posturas y expresiones que simbolicen la dinámica o el sentimiento que él percibe en esa relación. El átomo social. Esta es una técnica utilizada para visualizar y analizar la red de relaciones más íntimas y significativas del protagonista, es decir, su átomo, y se pide al protagonista que coloque a las personas más importantes de su vida en el espacio, reflejando su cercanía o distancia emocional. La técnica de objetos intermedios. En esta se usan objetos físicos como una silla, pañuelos, etc., para representar a personas ausentes, emociones, ideas abstractas o escenarios, facilitando la interacción con ellos en la escena. Por ejemplo, una silla vacía puede representar a su padre. La sociometría. Esta es el conjunto de métodos como el test sociométrico propuesto por Moreno para medir, analizar y visualizar las relaciones, la cohesión del grupo, identificar los roles, como los roles de líderes, los seguidores, los roles más pasivos, y fomentar la empatía y obtener información valiosa para la futura intervención terapéutica. El entrenamiento de roles. Esta, bastante utilizada, consiste en ensayar una futura situación o un rol que el protagonista desea aprender a desempeñar mejor en la vida real. Esto permite practicar nuevas respuestas o comportamientos antes de enfrentarse a la situación real. Gracias. Continuando con las técnicas del modelo humanista en terapia de grupo, se abordarán 3 de ellas. En primer lugar, encontramos la técnica del diálogo existencial. Desde la perspectiva dialogal se considera que la relación que se genera en un principio con el paciente es un reflejo fiel de la dinámica que sigue en su vida cotidiana. Y es esta relación terapéutica lo que trastoca todas las estructuras relacionales del paciente y por ende del grupo. Al crear una relación de ayuda, las personas experimentan una sensación de comunión que les permite modificar sus procesos de conciencia de contacto emocional. Los seres humanos somos sociales y de naturaleza relacional. Por eso, la base de la salud emocional está en las relaciones interpersonales. En su aplicación a nivel grupal, esta técnica busca crear un espacio de encuentros genuinos entre los participantes, donde cada persona se reconozca como un ser libre, responsable y consentido a través del diálogo auténtico y profundo.
Esta técnica podría usarse para grupos de pacientes, por ejemplo, con enfermedades crónicas, para ayudarlos a resignificar su vida. De esa forma, los pacientes dialogan sobre sus vivencias, los cambios físicos, el dolor, el miedo a no tener el control o incluso el miedo a la muerte. En segundo lugar, tenemos la técnica que recibe el nombre de exploración de valores. Esta es una técnica grupal vivencial y reflexiva, propia también de este enfoque, que busca que las personas tomen contacto con los valores que orientan sus decisiones y su modo de ser en el mundo, promoviendo así un encuentro auténtico consigo mismo y con los otros a través del diálogo y la experiencia compartida. Desde esta perspectiva, el valor no se enseña ni se inculca, se descubre, se elige o se asume responsablemente. En el grupo, cada participante puede reconocer sus contradicciones, sus elecciones y la libertad frente a los condicionamientos externos. No se trata entonces de imponer normas morales o ideología, sino de acompañar al individuo en su propio proceso de descubrimiento del sentido, es decir, aquello que le da la dirección, la coherencia y la profundidad a su propia existencia. Ya para finalizar, se encuentra la técnica de la logoterapia. Esta es una de las técnicas más representativas del enfoque humanista existencial, la búsqueda del sentido, propia de la logoterapia desarrollada por Viktor Frankl. Esta es una estrategia terapéutica que tiene como finalidad ayudar a las personas a descubrir y conectar con el sentido personal de su existencia, especialmente ante situaciones de sufrimiento, vacío o crisis. Desde esta perspectiva, el grupo se convierte en un espacio de encuentro existencial, donde cada participante explora sus vivencias, valores, proyectos de vida, con el acompañamiento de los otros, en un proceso de diálogo, reflexión y autoconocimiento. No se trata de dar un sentido desde fuera, sino facilitar que cada persona encuentre el suyo propio a través de la autoexploración, la libertad y la responsabilidad. Viktor Frankl sostuvo que el ser humano es un ser orientado al sentido, capaz de encontrar el propósito incluso en el sufrimiento. En un grupo terapéutico, desde esta técnica se abordan temas como el sufrimiento, la muerte, el amor, la culpa, la libertad, el destino o incluso la trascendencia. Se promueve la reflexión mediante preguntas existenciales. ¿Qué es lo que me da fuerzas para seguir? ¿Qué sentido encuentro en aquello que vivo o qué le quiero dejar al mundo? Gracias. Ahora vamos a hacer un ejemplo del psicodrama. Este ejemplo se va a llamar la discusión de un amigo. El objetivo es mostrar cómo el psicodrama ayuda a comprender las emociones y los puntos de vista a través de una pequeña dramatización. Entonces, vamos a tener 3 personas. La primera, que sería la protagonista, va a llamar Ana. La segunda será el amigo con quien ella se molestó, que se llama Luis. Y la tercera es el facilitador, que es la persona que va a guiar la dinámica. Okay. Entonces, tenemos a Ana, que va a representar una discusión que tuvo con Luis y le va a expresar lo que no le pudo decir en el momento que se peleó con Luis. Entonces, Ana, como ella misma, le va a decir a Luis que se molestó que le cancelaran el plan que tenía con él sin avisarles y ella sintió que no le importó. Entonces, el facilitador entra a decir que ahora ella tiene que colocarse en el rol como si fuera Luis, que por un momento va a ser como que si Luis en ese momento le respondió como lo hizo él en aquel momento. Entonces, Ana, como Luis, le hubiera gustado que él le hubiera dicho: no fue mi intención haberte cancelado el plan, solamente que estaba abrumado con el trabajo y no supe cómo decírtelo. Ahora vuelve a entrar el facilitador y le dice que ahora tiene que volver a su rol original y le tiene que decir cómo se siente ahora después de decirle a Luis cómo ella se sintió y qué hubiera querido
que en ese momento le dijera. Y entonces ella dice, o puede llegar a decir, que lo entiende mejor y que se da cuenta que en ese momento se sintió ignorada, pero no enojada. Esto lo que quiere decir es que el psicodrama permite que los conflictos se resuelvan desde distintas perspectivas para que así las dos partes puedan entenderse mutuamente y liberar emociones retenidas. Gracias.